Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Vamos a las noticias, hoy ya está con nosotros Lorena Marín, ella es directora ejecutiva de Proyac. Vamos a hablar sobre el emprendimiento de la empresa que lanza una línea de indumentarias con frases en guaraní en la conquista del mercado, justamente. Y saludamos también atentamente a Miguel Benítez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Todo bien? ¿Las noticias? Y como siempre. Hay mucha información, ¿eh? Sí, tenemos bastantes. Bien. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Ernesto. Gracias por poder compartir hoy el nuevo emprendimiento. Bueno, ¿cómo nace esta idea de emprenderse, ingresar al mercado nacional con una línea de indumentaria con frases en guaraní? Realmente todo es un desafío, pero yo como paraguaya hablo el guaraní y yo creo que todos los paraguayos tenemos esa obligación, vamos a decirle, sobre el bilingüismo. Nosotros desconocíamos que existía la secretaría, estábamos hablando de eso con Miguel, desconocíamos que existía una secretaría que protegía una de nuestras mayores herencias, que es el idioma. Y se nos ocurrió, nosotros como industria nacional siempre tratamos de reinventarnos y ahí nace, ¿por qué no lanzar una línea que homenajee a nuestro idioma? Y nos acercamos a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y fuimos bien recibidas con lo que sería comúnmente llamado un APP, ¿verdad? Porque prácticamente es eso. Y hicimos la propuesta y anoche fue la oportunidad de lanzar y ver nacer a la marca Torí, que significa felicidad, alegría. Bien, esto ya está en la búsqueda de un mercado joven. Miguel, vos querías preguntar, ¿verdad? Sí, ¿quiénes podrían comprar estas indumentarias y ya se estima aproximadamente el precio que tendrían? Nosotros estamos teniendo a la venta la semana que viene, ya venta al público en general. Estamos desarrollando una estuchería bastante particular. Queremos darle un toque con mucho valor agregado que represente la marca, represente a Paraguay, porque hemos recibido muchas llamadas, por sobre todo para enviar afuera. Así que la semana que viene vamos a tener unos precios promocionales en la primera etapa. Bueno, ¿y qué frases tienen, por ejemplo, estas remeras, estas indumentarias, ya que son, no sé si son unisex o tienen ya una línea bien marcada y la idea es ingresar al sector joven? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, es exactamente lo que decías, Ernesto. La idea es que sean prendas unisex, de hecho que lo puedas llevar en un momento de paseo, de shopping, también para aquellas personas que tenemos a alguien que amamos. Siempre tenemos a alguien que está fuera de las fronteras, fuera de nuestro territorio, en el extranjero, así que esto es ideal para ese tipo de obsequios que le lleve un poco de recuerdo de nuestro pedazo de Paraguay, ¿verdad? Y con nuestra lengua. Cada una de las prendas viene con la traducción también en español. Así que es una línea que nos va a invitar a poner de moda lo nuestro a través de frases muy simpáticas como... Por ejemplo, a ver. La de que hoy fue casi todo el día dedicado al Ande. Secueray. Secueray. Secueray, una de ellas, ¿no? Secueray fue una de las... Anichene escuché también. Anichene. Después, realmente, Shemopirimba, ¿verdad? Que es uno de los más queridos. Y estas son frases, Ernesto, también, Miguel, que fueron resultado de una, vamos a decir, de un estudio de mercado de doble vía que se hizo con gente extranjera. Cómo ellos nos ven como país, y ahí resulta un montón de ideas con nuestro equipo técnico de producción y diseño. Me comentabas, Lorena, que Sí. podrían llegar también al interior del país con los productos. ¿Se va a hacer una inversión también en ese sentido? Nosotros tenemos una fortaleza en Proyac. Somos una de las empresas más antiguas del mercado en lo que es merchandising y confecciones textiles. Estamos hace 15 años. Tenemos una fortaleza que en 48 horas vos tenés a Torí en tus manos en cualquier parte dentro del país. Así que y los pedidos son tomados por WhatsApp y por el inbox, así que también del Facebook. Le invitamos a que nos sigan a Torí en el Facebook y puedan aprovechar todas las ofertas que vamos a ir lanzando en una primera etapa, que van a ser frases humorísticas del cotidiano, el yo pará, vamos a decirle. Y después ya vamos a entrar a una parte más técnica que ya va a ser algo más educativo. ¿Cómo está la expectativa del mercado? El sector joven es el que más consume, pero también estamos los adultos. ¿Cómo están viendo ustedes? Hicieron un estudio de mercado, los jóvenes quieren esto.
¿Cuánto es el costo incluso de la inversión inicial? Sí, acá tenés una inversión inicial aproximadamente de, a ver, números no quiero pecar financieramente porque lo maneja un equipo del departamento financiero, sí. Pero los números todavía no se cierran en unos primeros 3 años. El producto cuando empieza a desarrollarse lleva unos 3 años en matricería, costos de la parte creativa, que es un aproximado, porque no tenés cómo medir el costo de creación, ¿verdad? Claro. Entonces, hay mucha inversión, eso sí, porque no es que la prenda decidís hacerlo y ya sale. Testás 1, 2, 3, hay prendas que fueron hechas 35 veces hasta que quede bien. En la postura, la ubicación, exactamente, y la prueba de matrices. Realmente hay una alta inversión, tenemos mano de obra talentosísima y sí vamos a llegar a todo el país. Estamos hablando también el primer objetivo nuestro es instalarnos a un país vecino. ¿Se podría abrir una sucursal afuera, me comentabas? Sí, ese es el desafío que tenemos para el 2016, llevar a Torí al extranjero. Bien, ¿a San Pablo sería? Sí. La idea es esa, aproximada, no sé si va a salir primero hacia este lado o hacia el otro lado, pero nos encantaría, tenemos ya propuestas para poder arrancar por San Pablo, tenemos una comunidad paraguaya muy activa ya. Sí. Y cuando estamos hablando de, ya para ir cerrando y agradecerte, Lorena, por estar con nosotros, el emprendimiento iría con remeras, después, ¿cuál sería la siguiente etapa? ¿Pantalones? ¿Camperas en épocas de invierno? No sé. El verano próximo. Nosotros tenemos un canal muy abierto con los clientes porque son nuestros socios. El cliente es tu socio comercial. Constantemente hacemos esa vamos a decirle, esa apertura de qué es lo que deseas vos, cliente. Y si viene una colección invierno que van a ser unos canguros muy particulares, súper cool, modernos, a la línea de edad que vos decías. Exacto. De 18 a 25 está la línea, de 18 a 45 realmente, es la línea que tira la estadística que nosotros preparamos. Línea de facultad, universidad, por ahí. Y también gente formada que oscila entre los 35 y 45, que es laborante o estudiante profesional, ¿verdad? Bien. ¿Bien? Sí, la última, sí, el mercado de los productos personalizados en el que está Proyac tiene, digamos, un futuro interesante, porque la gente últimamente ya no consume algo estándar, y sobre todo las empresas, ya hace algo más propio, digamos, algo que les identifique. En ese sentido, Proyac creció bastante en este tiempo. Realmente yo quiero celebrar la mente abierta de las empresas paraguayas y quienes deciden, que son los gerentes de marketing o propietarios. Hoy el marketinero o dueño de una empresa no está cuestionándote el precio, y eso viene sucediendo exactamente hace 4 o 5 años, y eso nos pasa en Navidad o nos pasa cerca de las fiestas de las expos. Ellos exigen calidad y después preguntan el precio. Mira, sabes que el precio no es importante, quiero calidad. Y pasa por ahí. Bien, excelente. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenida, y será una próxima oportunidad aquí en el Expreso Informativo con más novedades. Nos reencontramos una próxima. Gracias, Ernesto. Gracias, Miguel. Buenas noches. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.